Hoxe viaxamos cara a Burela para coñecer a dúas rapazas que están de boa sorte, que comparten equipo e que se chaman igual. Por certo, vos sabedes o que significa Jenny? Algúnha vez se vos deu por buscar o significado do nome Jenny? No. Pues la verdad es que a mí no. Pois a min de camino para aquí dixen, oye, xa que vou estar aquí cas dúas Jennys, non vamos ver un pouco que significa ese nome. Ven sendo como unha persoa, unha muller que é moi carismática e que é capaz de desprender admiración ao próximo. Eu supoño que eso vai vos o pelo, porque cantas veces levantaxedes aquí a grada? A ver, aquí, no sé, pocas. No soy de marcar tantos goles, ¿eh? Pero tuve suerte en este partido, así que... Bueno, se puede decir que últimamente estamos... Últimamente estades en boca de todos, sí, porque estades boa xeira, Sodes as xogadoras a día de hoxe que máis minutos estades disputando co voso conxunto, estades xogando absolutamente todo, Liga, Copa, estades tamén convocadas cas vosas seleccións. Como describiríades este momento que estades vivindo? Bueno, yo supongo que significa que todo va bien, que nos respetan las lesiones, que estamos físicamente bien, entonces podemos disputar todos los partidos que nos pongan por delante. Empeza a cansar xa unha de tanto xogar ou non? A ver, no. Claro que nos gusta, pero es normal que quejamos un poco, pero es nuestra pasión, es lo que gustamos de hacer. Sodes un pouco queixicas ou non? Así de cando hai unha molestia... A ver, hacemos la penurias, pero... Verdad, a ver se cuela, non? Sí. Yo intento no quejarme mucho, la verdad. Bueno, estades un No momento... quiero ir al fisio. Efectivamente, pero estades un momento moi dulce, non? Como comentábamos antes, aparte de polos minutos xogados, tamén estades tendo sorte cara ao gol, e que esta tempada está delutendo todo. Se non me erro, 9 goles, 11... Non hai queixa, non? Bueno, no. Podría ser máis, non? Bueno, por pedir, eu tamén quero pedir máis, pero como valoraste, por exemplo, esta tempada? No que vai de tempada, vamos, o treito que vai xa. A ver, para mí, aquí en Burela está siendo mi mejor temporada. Claro. Que los otros fueron de adaptación y esta temporada ya me está yendo muy bien. Jenny, ti este ano chegabas nova, non? Incorporabas as filas de aranxas. Eu se te pregunto ao comezo de tempada se agardabas chegar a día de hoxe con tantos goles, con tantos minutos, sobre todo con as boas sensacións sobre a cancha, contabas con elo? No, para nada. Yo sabía que venía un equipo súper potente, sabía que las cosas iban a estar complicadas a la hora de la adaptación, del sistema de juego, porque llevan todas muchos años juntas, pero bueno, he de decir que me acogieron muy bien y yo me estoy sintiendo a gusto, que al final es lo importante. Ti, Jenny, tamén chegabas aquí non este ano, senón no 2018. Compartes tamén a visión de Jenny de que te acolleron ben, que aquí en Burela acollen a unha cos brazos abertos? Sí, a ver, yo cuando tuve la propuesta no conocía Burela de todo, pero vine aquí, no sabía cómo era, pero me encantó. La gente aquí nos acoge muy bien. E é unha familia, a familia da Naranja. E cando ainda por riba eso acompañan os resultados, xa é unha maravilla, non? Sí. Bueno, neste momento de Liga, é certo que tedes aí o voso principal rival que o Futsi está aínda todavía a 5 puntos. Non sei se vos marcades como objetivo acadalos e acadar ese primeiro posto, Jenny. Sí, bueno, yo pienso que lo más importante en la segunda vuelta es ganarlo todo y esperar que ellas pinchen algún partido, pero bueno, sobre todo el objetivo es que nosotras consigamos ganar todos los partidos posibles de Liga para acercarnos a ellas. Cada vez que falo co míster sempre me di que estar centrada no seguinte rival, solo pensando no voso partido, pero de vez en cando ya a clasificación como está o rival, non? Como está o Futsi. A ver, sí. A ver, sí, é inevitable. No sé, eterno rival, pero tenemos que empezar partido a partido. Además, este año son playoffs, por eso, a ver, es importante quedar en primero, pero con esta nueva competición, lo más importante es que lleguemos bien, todas sin lesiones, a la parte más difícil. Imos pensar e falar como manda o adestrador que no seguinte partido, o vindeiro fin de semana, partido de Copa, cuartos de final, o Leganés, como chegades de gasolina? Bueno, yo creo que vamos, bueno... A tope, no veñas, dúas a vez. Yo creo que estamos en un buen momento, anímicamente, futbolísticamente las cosas están saliendo bastante bien. Es una eliminatoria, hay que tener cuidado porque es un partido y te lo juegas todo. Efectivamente, xógalo de lo todo. Ellas van a salir a por todas, nosotros igual, entonces yo creo que lo importante es que salgamos enchufadas y con la intención de pasar de ronda. E ainda por riba, Jenny, ides vos ver as caras 2 xornadas consecutivas en Liga e tamén en Copa. Sí, a ver,
vamos a hacer 2 viajes que nos va a costar un poco, pero tenemos que ir con todo. Y ahora que si la NPEC están de vuelta, tenemos el equipo completo, casi completo, que queda Cami, pero ya no estamos desfalcadas, como se dice en portugués, de algunos jugadores. 2 viaxes, decías 2 viaxes, que a ver como as levamos. Quen é un pouco a alma da festa nas viaxes? Lucy. Sí, es la ¿por que qué? es de voz cantante, porque si hay música se pone a cantar y... Con el micrófono, Sí. que ahora ya tiene Una especie de karaoke o... Sí, ¿no? karaoke, luces. Que, Non me digas, bueno, sí, parecedes un orquestra logo viaxando, non? Bueno, solo fue un día, pero bueno. Bueno, a tempada pasada, se non me erro, vou preguntarlle aquí antes a Jenny, o himno total cando celebrabades todos os títulos acadados era, como era a cucaracha, non? El flow de la cucaracha. Este ano cal será? A ver, aún no tenemos la canción, pero esa sí que nos quedó marcada desde el inicio de temporada. Tienes que aprender o baile porque este ano vai tocar repetir, Sí, no, ya lo sabemos, que en la Supercopa lo pudimos celebrar también las nuevas. Bueno, ese é unha boa sinal que haxa bo ambiente, non? Que vos sintades tamén a gusto, e non só dentro da cancha, senón tamén fora, non? Que sades, por lo menos unha piña, eso parece, que vos levades moi ben. Sí, bueno, al final esto es un pueblo muy pequeño y haces vida con las demás compañeras e intentas pues quedar a tomar café, ir a comer o hacer planes con la gente del equipo. Claro, ti, Jenny, como foi cambiar, non, dun lugar para outro, como para Burela, non? Como foi ese cambio? A ver, no voy a hablar de Italia porque ya es pasado, pero fue mi primer año que salí de Portugal y las cosas fueron mal de Italia, pero eso ya es pasado. Y, a ver, es difícil salir de casa, a pesar que estoy a 7 horas, pero me está gustando mucho la experiencia, la competición. Aquí para mí es la mejor competición del mundo, es la Liga Española y para mí es un sueño. Bueno, cantas tempadas máis firmades co Burela? Veña, vamos meter aquí nun compromiso. Se fora por vos, cantas. Esto es como el partido al partido, es temporada por temporada, no se puede... Claro. Non nos aventuramos, non? No. Con la gente a mí me gustaría mucho quedarme. Bueno, pois moitísimas grazas, chicas. Eu agardo e desexo que rematedes a tempada da mellor xeito posible, polo menos esta, e despois as que veñan que señan mellores ou iguales. Muy bien, gracias a ti. Hasta logo, chicas, gracias. Chao. Chao.